¿Qué tal, Iglesia Aliento? Qué gusto que nos volvamos a encontrar en esta versión en línea de lo que es nuestra congregación maravillosa, ¿verdad? Y bueno, ya ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos vimos las caras todos en el templo y quiero reconocer tu esfuerzo, te doy gracias de verdad porque continúes semana tras semana ajustándote a una dinámica nueva, cambiando tus normales viejos y aprendiendo nuevos normales a través de esto que es Iglesia en Casa. Te voy a invitar a que compartas esta publicación. Yo sé que durante toda la transmisión es algo que te decimos constantemente, pero es que creemos mucho que hay personas que necesitan escuchar una palabra que pueda darles dirección o pueda darles paz o pueda darles consuelo. Y si tú haces la labor de compartir, va a ser más que fabuloso para esa persona. Así que vamos, hazlo, no te va a costar absolutamente nada. Puedes compartir esta publicación o puedes, como la mayoría ya está aprendiendo a hacerlo, puedes etiquetar a una persona en particular. Yo te pido que etiquetes a 20 por lo menos, a una persona o a 20 personas que probablemente tú sabes que están pasando por una situación y que van a recibir palabra el día de hoy. Nuevamente, bienvenido. De verdad es que para mí es un gusto y es un placer poderte predicar la palabra de Dios como cada ocasión. Y hemos dejado atrás la serie de Aprendiendo Nuevos Normales y estamos en otra faceta ya. Y de tiempo en tiempo en Iglesia Aliento aprovechamos para reafirmar algunas de las enseñanzas que nos dan carácter, que nos dan ADN, que forman la cultura y la fe de nuestra iglesia. Y una de estas enseñanzas que ha marcado muchísimo nuestro corazón, sin duda, es los presupuestos de Dios. Y hoy precisamente quiero reforzar más sobre ese tema. Y el título de la reflexión de hoy aparece en tu pantalla. Presupuestando, por si alguno todavía no lo ha hecho o alguno desea hacerlo, por eso el título del día de hoy. Presupuestando mi vida en Dios. Hay una frase que nos ha acompañado por muchos momentos de nuestra vida en diferentes épocas, ya sea que nos toque decirla o nos toque recibir, ¿no? Que nos digan esta frase. Y esta frase es, te lo dije. ¿La has escuchado alguna vez? ¿La has dicho alguna vez? Te lo dije es una frase que refleja que tú sabes lo que va a pasar, pero a la vez también habla de que hay una persona que no sabe lo que puede pasarle. Te lo dije también refleja que algo que pudo haberse evitado finalmente terminó ocurriendo como tú dijiste que iba a ocurrir. ¿Estás entendiendo? ¿Nos estamos conectando con esto? Te cuento la siguiente anécdota. Hace mucho tiempo, hace algunos años atrás, fui a visitar a una tía que quiero mucho, pero es una de estas tías que vive bastante lejos, así que la visita pues no es muy frecuente como uno quisiera, pero cuando voy a visitarle, pues paso unos 2 o 3 días con todos ellos, ¿verdad? Y en esta ocasión que fui a visitar, me sentí muy contento de poder verlos y conocí a un primo que tenía 2 años que no había visto, que por cierto tenía 2 añitos también, ¿no? En aquellos años. Entonces, pues nos divertimos, jugamos. Recuerdo que una ocasión, en una tarde, salí yo y mi primito, ¿verdad? A caminar, a jugar. Y de repente me dice, tú las traes. Y que se pega a correr como si fuera no sé qué cosa. Pero resulta que habían regado el jardín de la casa de mi tía. Y toda la casa, el perímetro de la casa tenía un pasillo cubierto con un piso bastante bonito, pero muy liso. Así que te puedes imaginar que cuando se regó el jardín, por supuesto que parte de ese pasillo pues quedó bastante resbaloso por el agua. Así que cuando yo veo que mi primito está corriendo como loco, ¿verdad? En el pasillo, yo recuerdo que le grité, deja de correr. Eso fue lo que yo le dije, deja de correr. Acto seguido, parece que escuchó todo lo contrario, corre más rápido y entonces pega todavía más un sprint fuerte para correr. Y llega un punto en el que en el pasillo se había creado un charco con agua y él pone el pie en ese charco con agua y lamentablemente se resbala y se da un golpe muy fuerte en el rostro. Para no alargarte mucho la historia, pues lo llevamos a la sala, le tuvimos que pegar carne fría para que no se le hinchara o se le generaran moretones.
Y ya cuando yo lo encontré un poquito más tranquilo, ya sin tanto lloriqueo, sin tanto dolor, ¿verdad? Y ya que estaba más tranquilo, más en calma, recuerdo que lo primero que le dije fue, te lo dije. Cuando decimos te lo dije, no hay mucho problema. El asunto está en cuando a nosotros nos dicen, te lo dije. Entendemos que pudimos haber evitado algo, pero por nuestro orgullo, por nuestra mala cabeza, no lo hicimos. Y el resultado que tenemos el día de hoy en nuestra vida, muy probablemente habría sido distinto si hubiéramos escuchado la opinión de la otra persona. Si hubiéramos escuchado lo que la otra persona tenía para decirnos. Y aquí es donde quiero llegar. Préstame atención. ¿Cuántos te los dije de Dios hemos escuchado en nuestra vida hasta el día de hoy o pretendes escuchar más adelante en tu vida? Permíteme explicarte esto y aquí voy aterrizando un poco más la idea de los presupuestos de Dios. El te lo dije refleja la voluntad que tenemos hacia la otra persona, es decir, lo que le queremos que le ocurra para bien, pero también lo que queremos que él evite para su mal, ¿no? Y yo a mi primo, por ejemplo, le expresé mi voluntad, no corras, porque en mi deseo estaba el que él pudiera continuar su alegría y pudiéramos continuar el juego, pero por un camino más seguro. Así que mi voluntad era que él no corriera. ¿Lo estás entendiendo mejor ahora? Volviendo, cuando Dios nos dice, te lo dije, Él realmente está diciendo, mi voluntad era mejor que tu voluntad. Tu voluntad, de hecho, te llevó al resultado que tiene tu vida el día de hoy. Pero mi voluntad te tendría en una situación con un resultado diferente. Quiero explicarte brevemente lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere para tu vida. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y en esa voluntad, escucha bien esto, en esa voluntad hay un presupuesto que nos prepara para lo que Él quiere. Hay planes, hay etapas, hay momentos buenos y malos, hay procesos, encuentras propósito, todo con el fin de que aprendas a vivir correctamente en su voluntad y que vivas completamente su voluntad. La voluntad de Dios, vamos, alguien debe estar poniendo esto en los comentarios. A lo mejor eres tú, Victoria, o a lo mejor es la hermana Alicia, o a lo mejor es la hermana Conchi, o a lo mejor es la hermana Dorca, no sé, alguien debe estar poniendo o pongan todos la siguiente frase, por favor. La voluntad de Dios trae los presupuestos de Dios. Vuelvo a repetirte la frase. La voluntad de Dios trae los presupuestos de Dios. Y quiero que entiendas lo siguiente. Los presupuestos de Dios son el camino más seguro para vivir la plenitud de la voluntad de Dios en mi vida. Mira lo que dice. Quiero que entiendas lo que dice la palabra acerca de los presupuestos, acerca de la voluntad de Dios. En Marcos capítulo 3, versículo 35, tú encuentras que la Biblia dice que cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es lo que dijo Jesús antes de morir. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás en los presupuestos de Dios, si tú estás en la voluntad de Dios, tú tienes una relación preferente con Dios. Tú tienes una relación muy especial con Dios. La Biblia dice también lo siguiente, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oye, eso está tremendo. Quiere decir que si tú haces la voluntad de Dios, si tú vives los presupuestos de Dios, Dios a ti te escucha en sobremanera. La Biblia también dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme la voluntad de Dios. ¡Qué maravilla! Si tú vives los presupuestos de Dios, tienes al Espíritu Santo intercediendo a favor tuyo. Eso está tremendo. ¿No te dan ganas de vivir la voluntad de Dios? La Biblia dice que el mundo está tremendo. El mundo está pasando y sus deseos. El mundo está cambiando con esta pandemia.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres saber cómo puedes hacerle frente a esta pandemia? ¿Cómo permanecer en medio de tanto contagio? ¿Cómo permanecer vigoroso, fuerte y con salud, listo para adorar a tu Dios? Solamente haz la voluntad de Dios. El mundo podrá pasar, los deseos del mundo podrán pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, el que vive los presupuestos de Dios, ese es el que permanece para siempre. Y esa es la voluntad de Dios. En Jeremías capítulo 29, de hecho, en el versículo 11, tú te enteras de que los planes, los presupuestos de Dios son presupuestos de bien y no de mal. Me va muy bien cuando sigo los presupuestos de Dios. Me va excelentemente bien cuando sigo los presupuestos de Dios. Así que la voluntad de Dios, quiero que lo entiendas por completo. La voluntad de Dios es el presupuesto que Dios tiene sobre mi vida de manera completa. Quiero que creas esto y lo atesores en tu corazón. La voluntad de Dios es completa para tu vida. Así que lo más inteligente y lo más espiritual que podemos hacer es poner toda nuestra voluntad en su voluntad y poner toda nuestra fe en sus presupuestos. Casi siempre, y eso es algo que quiero que reflexionemos brevemente, casi siempre, como pastor te lo digo, como alguien que observa a las iglesias, que observa a los cristianos y que desde muy pequeño es muy atento en las costumbres y prácticas del cristianismo, he llegado a la conclusión de que casi siempre nos movemos en nuestra vida como si Dios no tuviera nada importante que aportarnos más que todo lo espiritual. O como si Dios no pudiera hacernos un aporte completo en nuestra vida. Como pastor, debo decir que la mayoría de los creyentes desarrollan una fe que no está cimentada en la voluntad de Dios. Y lo sé porque no están rendidos a la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. Tú puedes encontrar un adolescente que es muy amable con sus padres, que honra a sus padres conforme a la voluntad de Dios, sirve en la iglesia conforme a la voluntad de Dios, pero sostiene una relación amorosa que se escapa de los límites de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Hay gente que no realiza completamente la voluntad de Dios. Tú puedes encontrar creyentes que cantan muy bonito en un templo o que inclusive son muy fieles en sus diezmos, pero igualmente su lenguaje no ha sido entregado a Dios y todavía dicen groserías hasta el día de hoy. ¿Lo estás entendiendo? Puedo seguir con muchísimos ejemplos, pero terminaríamos exactamente en lo mismo que quiero enseñarte. A veces vivimos la vida como si la voluntad de Dios no tuviera que ser completa en nuestra vida. A veces andamos por la vida como creyentes diciendo que tenemos fe en Dios, pero no vivimos completamente la voluntad de Dios porque no creemos que realmente tenga un aporte muy significativo para nosotros cuando realmente es todo lo contrario. Ahora, préstame atención. Cuando no vivimos completamente los presupuestos de Dios, lo que ocurre entonces es que desatamos un sinfín de situaciones, de condiciones, de circunstancias que vienen contra nosotros. Nos explotan en nuestro rostro, en nuestra cara, y entonces vamos otra vez con Dios, con las consecuencias, con los resultados de nuestra mala cabeza, de nuestro mal corazón, y cuando regresas a Dios, casi puedes escuchar, es más, casi puedo yo escuchar a Dios diciéndonos muchas veces en nuestra vida, cuando nos desviamos de sus presupuestos, cuando nos salimos por la tangente a lo que Él quería, casi siempre puedo escuchar a Dios diciéndonos, te lo dije. Justamente te dije que no te fueras por ahí y es ahí justo donde te metiste. Quiero que escribas en los comentarios como una especie de confesión, porque algo que me gusta a mí como pastor es que realmente seamos honestos los unos con los otros y que nos confesemos. Aliento no es una iglesia de santos. Aliento es una iglesia donde hay gente que está puliéndose y saliendo del pecado. Es una iglesia que tiene gente que comete errores, tremendos errores, pero cree que Dios los va a ayudar a salir de ellos. Así que por favor escribe en los comentarios. Hay resultados en mi vida que son consecuencia de mis presupuestos, pero no de los presupuestos de Dios. Vuelvo de nuevo con esta frase. Hay resultados en mi vida que son consecuencia de mis presupuestos, pero no de los presupuestos de Dios. Esto quiero que lo entiendas y que seas muy maduro con esto.
muchas de las situaciones que nos están ocurriendo ahora no tienen siquiera que ver con Dios. Tiene que ver más con nuestra voluntad ejercida y la voluntad de Dios que la mandamos por un tubo, la mandamos por otro lado, ¿no? Con esto quiero decirte lo siguiente. Si quieres ser inteligente, si quieres de verdad ser espiritual y una persona de fe, tienes que vivir, y esta es la palabra clave, tienes que vivir completamente el presupuesto de Dios. Tienes que vivir entregadamente a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que tienes sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre tu escuela, tus estudios en la preparatoria o en la secundaria o en la universidad. La voluntad de Dios que tienes sobre tu pareja, sobre tu relación de noviazgo. Dios tiene una voluntad completa que rodea absolutamente todo lo que eres y permea absolutamente todo lo que vas a hacer en el futuro. Así que lo más inteligente, lo más sensato, lo más espiritual es someternos completamente al presupuesto que Dios tiene sobre nuestra vida. Vamos a otro pasaje de la Biblia. Perdona que te mencione mucho la Biblia el día de hoy, pero creo que te va a ayudar. Vamos a otro pasaje de la Biblia que es el que nos va a llevar a la segunda parte de la reflexión en este momento. La encuentras en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 22 y 23. Para tu comodidad va a aparecer aquí en la pantalla en esta transmisión. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 22 y 23 dice de la siguiente manera. Ayuné y lloré mientras el niño estaba vivo, porque me dije, quizá el Señor tendrá misericordia de mí y dejará vivir al niño. Pero, ¿por qué he de ayunar si ya ha muerto? ¿Puedo hacerlo revivir acaso? Yo iré a él, pero él no regresará a mí. Quiero volvértelo a repetir y quiero que prestes atención a lo siguiente. La voluntad de Dios es el presupuesto que Él tiene sobre mi vida completa. Así que lo más inteligente y lo más espiritual que puedo hacer es entregar mi voluntad a su voluntad y entregar toda mi fe a sus presupuestos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora voy a decidir no conforme a mis deseos, no conforme a mis anhelos, no conforme a mis necesidades, es más, ni siquiera conforme a los temores o a los miedos que quiero evitar, o a la tragedia a la cual quiero nunca llegar. Ahora voy a decidir conforme a la voluntad que Dios tiene sobre mi vida. Ahora vas a decidir conforme al presupuesto que Dios ha trazado para los siguientes años de tu vida. Eso es vivir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es completa. Quiero que entiendas esto definitivamente. La voluntad de Dios no es incompleta, no es como la voluntad de Dios te va a acompañar hasta que encuentres a tu esposa, pero en el resto de tu vida tú ves qué haces. No. O sea, la voluntad de Dios incluye todo lo que vas a vivir hasta que Él decida llevarte a tu santa gloria o hasta que lo veas regresar en las nubes. O sea, es totalmente completo. Ahora, acabamos de leer unos versos muy interesantes. David, préstame atención, te meto en contexto rápido. David había pecado contra Dios de una manera bastante abominable. Lo que encuentras en 2 de Samuel capítulo 12 es una historia muy fea de engaño, de prepotencia, de homicidio, incluso de violación. Y si le sigues buscando, quién sabe de cuántas cosas más. David se había acostado con la mujer de otro hombre, un hombre al que había tenido que engañar y terminó asesinando para continuar satisfaciendo sus deseos sexuales. Dios, en efecto, cuando ve la acción de David, lo rechaza, lo reprueba y lo enjuicia. Dios le planta cara a David, le dice, ¿sabes qué? Lo que hiciste es abominable delante de mí y aquí va tu sentencia. Pero David enseguida, tú lo puedes encontrar en 2 de Samuel capítulo 12, David enseguida entiende que la está regando y dice una de las frases más épicas y memorables en toda la Biblia. Jehová, quítame el reino, quítame mi familia, quítame todo, absolutamente lo que tú quieras. Lo único que te pido que nunca me quites es tu Santo Espíritu. No apartes tu presencia de mí. Que en ese entonces la presencia de Dios se entendía como la voluntad de Dios.
¿Ahora lo estás entendiendo? David le está diciendo a Dios, Señor, yo sé que hice mal, yo sé que la regué, quítame todo lo que quieras. Que el castigo sea dejarme sin nada absolutamente, sin jerarquía, sin prestigio, sin reino, sin popularidad, sin fama. Déjame pelón, déjame sin nada, pero solamente no me quites tu voluntad. No me quites tus presupuestos, no me quites tu presencia. Ahora, préstame atención con esto. Dios perdona a David, porque Dios te va a perdonar cuando reconoces completamente tus errores. A Dios, Dios realmente perdona. Y Dios perdonó a David, pero, préstame atención, la consecuencia ahí va a quedar. Y eso es algo muy importante y que no deberías olvidar y a lo mejor no lo sepas. Quiero decírtelo ahora. Los presupuestos de Dios también incluyen la consecuencia de nuestros malos actos. A veces creemos que los presupuestos de Dios, como nos centramos tanto en esta parte de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, pensamos que el bien es que siempre nos vaya bonito y que nunca tengamos que sufrir. Pero los presupuestos de Dios, según el pasaje, el versículo que nosotros estamos encontrando, es que los presupuestos de Dios incluyen las consecuencias de nuestros malos actos. Es decir, no los podremos remediar. Dios nos perdona, pero la consecuencia ahí va a quedar. Ahora, la consecuencia al pecado de David iba a ser el siguiente. El hijo que David tuvo con Betsabé, la mujer que violó, la mujer que le quitó al hombre que asesinó, el hijo que les nació iba a fallecer. Le iba a llegar una enfermedad y al poco tiempo moriría. Y antes de que tu mente explote y empieces a pensar que Dios es un Dios injusto, quiero decirte para paz en tu corazón, paz en tu mente, que el niño no sufrió. Quien sufrió fue David, porque de hecho el niño murió y lo siguiente que vivió fue la gloria de Dios, fue la gloria eterna de Dios. Pero David queda en la tierra y David queda sufriendo. Así que el niño no sufrió. Déjame decirte esto. Pero la consecuencia, ahí está. Ahora, en esta historia, cuando Dios le dice a David que su hijo va a fallecer, David entra en un ayuno y en una oración demasiado intensa. Fue tan intensa su oración que de hecho la gente empezó a hablar de lo mal que se veía David, porque ya no comía, ya no dormía, y si dormía lo hacía en el suelo, no se había cambiado las ropas, la barba le estaba creciendo, era una persona totalmente desaliñada. De manera que cuando el hijo de David muere, por fin muere, la gente también empezó a hablar y empezó a decir cosas como, híjole, ahora que se entere David que su hijo ha muerto, se nos va a desbaratar, se le va a quebrar el corazón, Dios mío, lo vamos a perder todavía más intenso. Pero David hace algo muy interesante. David, dice la Biblia, que cuando supo que murió, su hijo se levantó, se fue al baño, se dio un baño, se afeitó, se cambió las ropas, firmó algunos documentos, fue a la mesa principal, la mesa más excéntrica y excelente del rey, tomó unos ricos y muy buenos desayunos. Y entonces la gente empezó a hablar y empezó a decir cómo David hace unos minutos estaba tremendamente mal, se veía muy afectado y ahora está como si nada hubiera ocurrido. Y entonces David es que expresa las palabras que nosotros leímos en 2 de Samuel capítulo 12, versículos 22 y 23. Son palabras de un hombre que entiende los presupuestos de Dios. Son palabras de un hombre que se ajustó a la voluntad de Dios. Y les dice, mi hijo ha muerto, es cierto. ¿Y sabes qué? No lo voy a poder revivir. Por más que yo haga, si mientras ayuné y lloré, Dios no quiso hacer nada. Ahora que está muerto, no va a ocurrir nada. Eso yo lo entiendo. Eso es voluntad de Dios. Y más adelante dice David, mi hijo ya no puede regresar, pero yo puedo ir a él. ¡Wow! ¡Qué tremenda respuesta de David! Porque yo estoy seguro que David sintió dolor, por supuesto que sí, pero el dolor quedó ofuscado, quedó minimizado por el entendimiento que tenía de la voluntad de Dios. Él entendía que aunque lo que estaba viviendo era tétrico, que aunque lo que estaba viviendo era muy duro, aunque lo que estaba viviendo era bastante complicado, como muchas de las complicaciones que tienes tú en tu vida, él estaba entendiendo que la complicación no se comparaba a la voluntad de Dios, que la dificultad no tenía nada de comparación, no se podía igualar a lo perfecto que es la voluntad de Dios. Así que David se ajustó al presupuesto de Dios en serio. David se comprometió con el presupuesto de Dios y no fue cualquier presupuesto, de hecho fue un presupuesto de consecuencia, la consecuencia de perder a su hijo. Pero David entendió que aún con la dificultad, el presupuesto de Dios era todavía mucho mejor
para la vida de su hijo y para la vida de David mismo. Hace un momento te decía que no todos los cristianos viven completamente los presupuestos de Dios. Y yo creo que una de las razones particulares por las que eso ocurre es porque el presupuesto de Dios no siempre son cosas buenas. Déjame decirte, a veces en los presupuestos de Dios hay lecciones muy duras que Dios nos trae para que aprendamos con humildad y adquiramos sabiduría. Y muchas de esas lecciones están vestidas, tienen vestiduras, tienen ropas de consecuencias, de acciones que nosotros mismos provocamos fuera de los presupuestos de Dios. ¿Sabes qué quiero decir con esto? Que el presupuesto de Dios incluye también incomodidades, sufrimientos, desvelos. Nadie quiere eso, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde todo producto que adquirimos con nuestro dinero y con nuestro esfuerzo tiene que satisfacer nuestras demandas más caprichosas y no aceptamos un no por respuesta, como dicen algunos, ¿verdad? Así que ¿quién quiere desvelos? ¿Quién quiere sufrimientos? ¿Quién quiere pagar las consecuencias? Nadie. Pero los presupuestos de Dios incluyen eso. Y Dios muchas veces usará esas consecuencias, aunque nos duela y aunque nos cueste, para que nosotros en humildad adquiramos sabiduría. Y eso es lo que pasa. Si somos espirituales como decimos que somos, deberíamos aceptar completamente el presupuesto de Dios, a como David lo aceptó. ¿Tú crees que David quería que su hijo muriera? Por supuesto que no lo quería. De hecho, por eso lloró, tratando de cambiar la voluntad de Dios. No lo logró, siguió con su vida por delante porque entendía que la voluntad de Dios, como dice la Escritura, siempre es buena, agradable y perfecta. Eso es algo que deberías entender en tu corazón. Es más, ¿por qué no lo pones en los comentarios? Los presupuestos de Dios son buenos, agradables y perfectos. Vamos, son buenos, agradables y perfectos. Ahora, mientras tú estás poniendo eso en los comentarios, déjame decirte lo siguiente. Sígueme por favor en este pensamiento. Si David no hubiera aceptado el presupuesto de Dios, si David no hubiera aceptado la voluntad de Dios, entonces, en lugar de orar y de ayunar, se hubiera puesto a pelear con Dios. Y entonces tendríamos a un David renegando de Dios, quejándose de Dios como muchas personas lo hacen el día de hoy. Dios, ¿por qué te llevaste a mi mamacita? Dios, ¿por qué lo hiciste en este tiempo? Dios, ¿por qué permites la pandemia? Dios, ¿por qué eres así? Te odio, Dios. Esas hubieran sido algunas de las expresiones de David. Entonces, préstame atención, el niño habría muerto de todas maneras, pero el niño iba a ir a la gloria eterna, con todo y el capricho del papá, con todo y el regañadientes del papá. Pero David habría quedado en la tierra amargado, decepcionado, quejumbroso. David habría quedado destrozado en su corazón por una batalla con Dios que iba a perder a todas luces y habría muerto. ¿Y sabes qué? Nunca iba a volver a ver a su hijo. Eso es lo que habría pasado si David no aceptaba el presupuesto de Dios. Y eso nos enseña algo muy importante. Mi presupuesto, mis planes, muchos de mis sueños, muchos de los procesos que yo he realizado para mi vida pensando que son planes de bien, realmente son planes, son procesos, son sueños, son presupuestos que me detienen. Pero el presupuesto de Dios siempre me va a impulsar, porque el presupuesto de Dios comparte la naturaleza de Dios. Y hasta el día de hoy, yo no conozco a nadie que venza a mi Dios. Yo no conozco a nadie que le plante cara a Dios y salga victorioso. Hasta el día de hoy, yo conozco que mi Dios puede, que mi Dios está por encima de cualquier cosa. Así que, mientras que mi presupuesto me detiene en la tierra, el presupuesto de Dios me impulsa hacia el futuro. El presupuesto de Dios me impulsa hacia el cielo, hacia la eternidad, hacia los planes de bien que dijo el profeta que son para mí y no los planes de mal. ¿Estás entendiendo ahora ¿estás entendiendo esto con mayor amplitud? Me gustaría que creyeras en la voluntad de Dios. Ahora, quiero regalarte otro pensamiento al respecto. El presupuesto de Dios es algo que tengo que creer, no tanto entender. Vuelvo a repetírtelo. El presupuesto de Dios es algo que tengo que creer más que entender. ¿Por qué la gente no se ajusta completamente al presupuesto de Dios? Aquí te voy con otra respuesta. Porque la gente todo lo quiere entender primero.
¿Y cómo vas a entender la mente de un Dios sobrenatural, de un Dios infinito, con una mente que ni siquiera ha logrado entender que estamos en tiempos de pandemia y que por favor, chamaco, por favor, señora, póngase cubrebocas? ¿No? Y muchas veces nos detenemos en los presupuestos de Dios porque primero queremos que Dios nos explique por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. La voluntad de Dios, el presupuesto de Dios es algo que tienes que creer. Por eso el presupuesto de Dios es para la gente espiritual y la gente inteligente. La gente necia y que casi no ora no va a lograr entender el presupuesto de Dios, y de hecho es la primera que reniega de los presupuestos de Dios, pero también es la última en disfrutar de lo que Dios le da a la gente que vive sus presupuestos. Así que quiero retomar lo siguiente. David retomando su vida, porque el hecho de que David, tan pronto murió su hijo, empezó con sus actividades normales, es un David que está retomando su vida, es un David que está continuando. Es un claro ejemplo de que los presupuestos de Dios, a pesar del dolor que yo pueda estar atravesando, esos mismos presupuestos me levantan para continuar hacia adelante. Y quiero que entiendas lo siguiente. Hay mucha gente que está detenida en su vida espiritual, pero no porque Dios no esté con ellos, sino porque ellos se alejaron de los presupuestos de Dios. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, se los está diciendo en relación a su voluntad, no en relación a sus sueños. Muchos de tus sueños te van a terminar cansando, te van a terminar agotando, porque algunos de ellos no se van a realizar y, bienvenida frustración, y te vas a entrar en una fuerte depresión. Pero el presupuesto de Dios, aunque duela y aunque estés pasando circunstancias muy complicadas, como viene de parte de Dios, comparte su naturaleza gladiadora, guerrera, valiente y esforzada. Y hay un impulso interior, hay una fuerza. El Espíritu entra contigo, entra en ti, te levanta y vuelves a caminar hacia los presupuestos de Dios, que fue lo que le pasó a David. Justamente David se está levantando porque el presupuesto de Dios levanta a toda aquella persona que cree en esos presupuestos. Quiero enseñarte rápidamente, todavía me quedan unos 5 minutos más. Quiero aprovechar esos últimos 5 minutos y quiero decirte lo siguiente. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar en los presupuestos de Dios? ¿Por qué vale la pena vivir el presupuesto de Dios? Lo vamos a encontrar también en lo que David respondió, en la forma en la que David se comportó. Lo primero que vas a encontrar en los presupuestos de Dios, y por eso valen mucho la pena, es que el presupuesto de Dios siempre te va a llevar a la madurez. Esto es importante. No olvides que somos personas que vamos no al envejecimiento. Bueno, quiero decir que sí vas a envejecer, pero ese no es el fin del hombre. El fin del hombre es crecer siempre a pesar de que sea viejo. Así que cuando yo vivo en la voluntad de Dios, cuando yo vivo en los presupuestos de Dios, yo estoy caminando hacia la madurez. Entre más te adentres en la voluntad de Dios, mayor madurez irás desarrollando. Ahora, préstame atención a lo siguiente. La madurez puede entenderse como un conocimiento superior o como una perspectiva eterna. Te lo explico de la siguiente manera. Con esto del COVID me estoy dando cuenta que hay mucho creyente que le ha dado más autoridad al COVID que lo que debería darle a la voluntad de Dios. Escucho muchas personas decir que tristemente, y estoy con ellos, yo les abrazo, lloro por ustedes, pero he escuchado a mucha gente decir, creyente, gente que cree en Dios, que de repente dice, ay, es que el COVID me lo arrebató, ay, es que el COVID se lo llevó, ay, es que el COVID me lo enfermó. ¿Sabes? Le estás dando con tu boca autoridad al COVID. No fue el COVID lo que se llevó a tu familiar, no fue el COVID lo que te enfermó, fue la voluntad de Dios que lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios así es. Algo te quiere enseñar a través de esta situación que estás enfrentando. El COVID no tiene tanta autoridad como lo tiene la voluntad de Dios. Pero si no lo has entendido así es porque te falta desarrollar madurez. Pero cuando tienes madurez, ves las cosas con perspectiva eterna y no con perspectiva terrenal. Entiendes que le dio COVID por voluntad de Dios, porque su voluntad era llevarlo a la patria celestial. Estoy manejando las cosas con perspectiva eterna porque soy una persona madura. ¿Lo estás entendiendo ahora? Así que si quieres crecer en madurez, quieres dejar de ser niño espiritual, empieza a caminar a la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios siempre vas a encontrar madurez. Lo segundo que vas a encontrar en el presupuesto de Dios es un bálsamo tremendo para los momentos de dolor. Préstame atención. El hecho de que el presupuesto de Dios incluya consecuencias no limita que también puede consolarnos. No impide que también incluya consuelo.
¿Sabes por qué se levantó David? David se levantó porque justo lo que le pidió a Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu, era lo que ahora en el momento de dolor, justamente eso. ¿Qué mejor señal de que Dios no había apartado su Santo Espíritu que ahora en un momento de dolor, ahora en un momento de pérdida, el Espíritu Santo lo levantó para seguir siendo rey, el mejor rey de Israel en toda su historia? ¿Sabes qué fue lo que dijo Dios después de que David ya estaba muerto? Le dijo a Salomón, a su hijo: no he hallado otro rey como David, porque David tenía un corazón conforme al mío. Con todo y que pegó, porque David siguió caminando en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es justamente lo que puede consolarte. Una de las acciones más notables que David hace cuando muere su hijo es que David se levantó y adoró. Yo me he preguntado mucho lo siguiente: ¿habrá gente dispuesta a adorar a Dios en medio de esta pandemia? ¿Habrá gente todavía dispuesta a adorar a Dios a través de una transmisión tan sencilla como esta en Facebook, y que su mamá, su papá, el vecino los escuche cantar, y no en un templo necesariamente? ¿Habrá gente que quiera adorar a Dios? En el presupuesto de Dios nosotros encontramos un bálsamo para nuestro dolor. Encontramos un consuelo para las consecuencias que inclusive nosotros nos hemos provocado, pero también encontramos el impulso, el consuelo que termina en adoración a Dios. Y lo tercero que nosotros encontramos en el presupuesto de Dios son planes. Di conmigo planes. Ahí en tu casa, di conmigo planes. En los presupuestos de Dios encontramos planes. ¿Habrán finales en los presupuestos de Dios? Por supuesto que los hay. En tu vida, préstame atención, Dios tiene presupuestado que ciertas cosas terminen y no avancen en tu vida. Pero quiero que creas esto: en los presupuestos de Dios, los finales también son comienzos. Porque Dios puede hacer que termines una cosa, pero te hará iniciar una nueva historia, algo mejor. Préstame atención con lo siguiente. Una de las frases que más repetimos en nuestra iglesia es que lo mejor está por venir. ¿Cuántos de ustedes creen que lo mejor está por venir? Escríbelo ahí en los comentarios. Si tú crees que lo mejor está por venir, si tú crees que los presupuestos de Dios es lo mejor que está por venir en tu vida, escríbelo ahí en tus comentarios, como una palabra profética que tú puedas recordar cuando vuelvas a ver esta transmisión. Lo mejor está por venir, porque te voy a decir lo siguiente: porque a pesar de la pandemia y a pesar de las situaciones que esté pasando, no importa cuáles quieras que sea, la más complicada que seas, aún hay planes de Dios, porque los presupuestos de Dios están escritos, están hechos, están direccionados al futuro, no al pasado. Y mientras haya futuro, todavía hay vida, y mientras haya vida, todavía tienes muchos planes de Dios por delante que te toca por vivir. Así que si tú quieres descubrir esos planes y quieres seguir caminando al futuro, métete en el presupuesto de Dios. En esta situación que estamos pasando todos nosotros, que es una situación de enfermedad y es una situación de pandemia, lo mejor que podemos hacer no es solamente usar los protocolos del hombre, no solamente es usar un cubrebocas, no es solamente lavarnos constantemente con jabón antibacterial o usar una careta, ¿verdad? O limpiarnos con un tapete sanitizante o vaporizar absolutamente todo. Lo mejor que podemos hacer en este tiempo no solamente es seguir los protocolos del hombre. Lo mejor, de hecho, que podemos hacer en este tiempo es poner los presupuestos de Dios en nuestro corazón y dedicarnos a vivirlo. Aunque la pandemia esté tocando a tu puerta, déjame decirte que los presupuestos de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tus generaciones, sobre tu economía, sobre tus planes hacia el futuro, el presupuesto que Dios tiene sobre ti es más poderoso, es más potente, es más trascendente, es más glorioso que una maldita enfermedad que tiene a media humanidad asustada. Yo no le tengo miedo al COVID, yo le tengo respeto a los presupuestos de Dios, porque los presupuestos de Dios me van a llevar a la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra?
¿Qué te parece si oramos ahí donde estás? Señor, en el nombre de Jesús, levanta nuestra fe de una manera poderosa. Levanta nuestra fe de una manera significativa. De manera, Señor, que entendamos que aunque el clima, aunque el ambiente que estamos viviendo el día de hoy es de mucha zozobra, porque los contagios están aumentando drástica y alarmantemente, ayúdanos a entender a través de la fe, Señor, que tus presupuestos se están cumpliendo, tus planes se están realizando, tus propósitos se están manifestando, Señor, y que nosotros debemos de meternos en esa dinámica. El mover tuyo, el mover de Dios es estar dentro de tu voluntad, es tomar de tu presupuesto y caminar en ellos. Señor, permite que si alguno de mis hermanos que está viendo la transmisión el día de hoy, su corazón está desanimado, su corazón está desviado, o su corazón está contrariado o está confundido por esta situación, que el Espíritu Santo viaje, Señor, a través de esa transmisión, llegue a su casa en el nombre de Jesús, y la decisión que iba a tomar ahora no la tome, sino que doble rodillas y pida los presupuestos, porque tú los vas a revelar en este preciso instante. En el nombre de Jesús, levanta una iglesia que se somete a tu voluntad y que se rinde a tus presupuestos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Nos vemos en unos instantes en esta transmisión. Recuerda, #Caminamos al Futuro, y te dejo con este comercial de Grupos Conexión.